te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos das, Rey. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu cuidado, Señor, porque nos has dado una semana más, Señor, de vida, de salud, de bendición. Gracias, Señor. Hoy, Padre Precioso, nos unimos para honrar tu nombre, Señor, para exaltarte. Hoy, mi Rey, queremos levantar adoración a ti, al único Dios verdadero, al único Señor, al único merecedor de alabanza, Señor. Aquí estamos, Rey. Hemos venido a adorarte, Señor. Mira nuestro corazón, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos hoy, Padre. Perdona nuestro pecado, Señor. Queremos que nuestra adoración suba delante de ti, Señor, que sea olor fragante delante de ti, Señor. Perdona nuestro pecado, perdónanos si te hemos ofendido, Señor, perdónanos si hemos hecho lo malo delante de ti, Señor, aún los pecados ocultos, pecados que no está en nuestra conciencia, Señor, pero que te han ofendido, Señor, y te pedimos que tu sangre preciosa nos limpie, Señor. Queremos tener libertad para adorarte, libertad para honrarte, Señor. Aquí estamos como iglesia, Padre. Aquí estamos como iglesia, Señor, cada uno desde su casa, Señor, desde el lugar donde se encuentre escuchando este culto, Señor, pero unidos, Señor, en un mismo espíritu para adorarte, mi Rey. Hemos venido a exaltarte, Señor. Iglesia, yo te invito a que cierres tus ojos y empiezas a adorar al Señor con tus palabras. Señor, aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Rey poderoso. Nos humillamos delante de ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Te adoramos, Señor, y te damos gracias, Señor. Hemos aprendido, Señor, a tener un corazón agradecido, Señor, y solo te damos gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias aún en la dificultad, gracias aún cuando viene la duda, cuando viene la angustia, aún en medio, Señor, de la incertidumbre. Solo queremos decirte gracias. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Oh, santo, santo, santo eres tú, mi Rey. A ti la gloria, a ti la alabanza. Iglesia, alaba al Señor. Alábale con tus palabras lo que hay en tu corazón para Él. Aquí estamos, Señor. Mira, Señor, nuestro corazón. Padre, tú no rechazas un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor. Aquí estamos. Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a adorarte, Señor. Oh, santo eres. Santo, santo, santo. Recibe la gloria. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, mi Rey, Rey de reyes, Señor de señores, grande, grande eres tú, todopoderoso, Señor. Oh, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor. Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz.
Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Oh, toda la gloria a ti. Hemos venido a honrarte, Señor, a exaltarte. Tú eres poderoso. Te amamos, Rey. Entregamos nuestra vida delante de ti. Entregamos nuestro corazón, nuestras cargas. Y nos refugiamos, Señor, en tu soberanía. Gracias, Rey. Aleluya. Amén. Amén. Cielos por un pecador, mi Salvador, el precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti, la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Me cautivó el rostro de tu gracia que nunca se rindió. Me rescató, me dio nuevos caminos, el Padre me llevó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti, la razón de mi existir. Tu presencia aquí
conocerte más y más. Oh sí, mi Rey, tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti, la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Oh, gracias, Señor. Aleluya, gracias, Rey. Amén. Dios, te damos gracias en esta mañana preciosa de adoración. Gracias porque tenemos la oportunidad, a pesar de que estemos en nuestros hogares, en nuestras casas, de glorificar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra para ti en esta mañana de domingo, en este día precioso donde podemos entregar esta reunión dominical virtual en tus manos, Señor. Padre, te doy gracias por mis amigos, hermanos, familiares que nos escuchan a través de este medio. Gracias porque ellos han dispuesto su corazón para sacar este tiempo y escuchar la palabra de Dios. Gracias por nuestros hermanos del grupo de alabanza, por Freddy, por Idalí, por sus niñas que nos edifican a través de este ministerio. Gracias, Señor, por la predicación de la palabra que se da a través de este medio, Señor, por mi esposo, por mis hijos también, Valentina, Daniel, que intervienen en esta edición. Gracias, Señor, toda la gloria para ti y por mis hermanos que valoran este tiempo, que están allí los domingos a las 10 de la mañana. Algunos escuchan después la enseñanza, pero gracias, Señor, y por este medio de YouTube por el cual podemos nosotros llegar predicando el Evangelio. Bendigo en el nombre de Jesús a todos los que en este momento nos escuchan, dándole gracias, Señor, a cada uno de ellos por sacar este tiempo, y gracias a ti porque has colocado en sus corazones el deseo de continuar acompañándonos a través de este canal de YouTube. Padre, ponemos esta enseñanza en tus manos, agradeciendo de antemano que hoy tenemos el privilegio de estudiar la palabra de Dios, que es la Biblia. Gracias, Señor, porque tenemos libertad en Cristo Jesús de poder tener este precioso libro en nuestras manos y edificarnos a través de ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga a toda la Iglesia Ministerio Vida, Palabra y Fe, a nuestros familiares, amigos que nos escuchan en diferentes lugares. Muchas gracias por estar con nosotros hoy domingo en nuestra celebración virtual. Gracias, les agradecemos a todos y vamos a seguir estudiando este precioso ciclo que comenzó mi esposo hace 8 días de creer en la Biblia, creer en la palabra de Dios. ¿Por qué estamos hablando sobre la Biblia? Porque el mes de octubre el pueblo cristiano celebra el mes de la Biblia, conmemora como de una manera especial el mes de la Biblia, y también el 31 de octubre, que gracias a Dios muchos han despertado y no celebran Halloween. Estamos en contra de la celebración de Halloween. El 31 de octubre se celebra el Día de la Biblia. Usted se da cuenta que el mundo hace publicidad de todo lo que le interesa. Entonces hay bombos y platillos para celebrar el Día del Orgullo Gay, el mes del Orgullo Gay. Usted escucha por todo lado ahora, ese es el día más importante, más que el Día de la Madre, que el Día del Padre, que otros días, hasta el Día de la Independencia de los países. Ahora el Día del Orgullo Gay es el día más importante del año. Ponen banderas por todo lado, se hace cantidad de publicidad, hacen los desfiles, en fin, qué tristeza. Pero nosotros que somos creyentes y no participamos de estas fiestas que el mundo celebra, debemos dar énfasis a lo que realmente tenemos que celebrar. Y qué bueno que la iglesia ha sacado por años este mes de la Biblia, y el 31 de octubre, desde el tiempo en que Lutero publicó sus tesis,
para celebrar el día de la Biblia. No se hace propaganda, muchos ni siquiera tienen presente la fecha, hablando del pueblo cristiano, y muchos ni siquiera saben. Pero nosotros hemos querido en este mes dedicar estos domingos a hacer énfasis en la palabra de Dios, en la Biblia, en creer en la Biblia. Por eso hoy vamos a hablar acerca de por qué creer en la Biblia. Hágase usted esa pregunta. ¿Por qué creer en la Biblia? Hace 8 días el pastor Daniel nos compartía acerca de la parábola del sembrador y cómo esa semilla se siembra en diferentes terrenos, pero aún no sabiendo en qué terreno va a caer, lo importante es que el sembrador no desfallece y sigue sembrando la palabra. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y a lo que hemos sido llamados, a perseverar y a sembrar la palabra, a sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué creer en la Biblia? ¿Usted por qué cree en la Biblia? Entonces resulta que usted se encuentra con un testigo de Jehová que tiene su Biblia, con un mormón que tiene, su libro, el libro del mormón, con un musulmán que tiene el Corán, y está usted reunido con esos 3 personajes, y podríamos hablar de las otras religiones que también tienen sus libros o sus dogmas, como los budistas, los hinduistas. Ellos manejan también sus libros sagrados, y entre todos ellos cada uno tiene que hacer defensa, que se llama hacer apologética, la defensa de su libro. ¿Usted cómo lo defendería? No, es que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, de su Dios. Para ellos su Dios, para estas religiones o sectas que he nombrado, cada uno tiene su Dios. Los mormones que tienen a Moroni, que es su profeta, por decirlo así. El hinduismo tiene sus más de miles de dioses. Los budistas a Buda, los musulmanes tienen a Alá y su Corán, en fin. Pero resulta que es muy triste ver cómo todos ellos hacen mayor defensa de su fe y de su libro que nosotros los cristianos hacer defensa de nuestro Dios y de nuestra Biblia, que es la palabra de Dios. Sí, está bien que usted diga, sí, yo creo en la Biblia porque es la palabra de Dios, pero necesitamos que nuestra Biblia tome ese valor que tiene por encima de cualquier otro libro sagrado, porque realmente es la palabra de Dios. Entonces, si decimos que la base de nuestra fe es la Biblia y que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo podemos argumentar precisamente que la Biblia es inspirada y que verdaderamente es la palabra de Dios? No, yo lo creo y ya. Sí, está muy bien que usted diga que cree y listo, pero es bueno que usted precisamente, y usted y yo, nosotros como creyentes, primero leamos la Biblia porque vamos a saber de qué estamos hablando y hagamos defensa de ella. Amén, hagamos defensa de ella. En la actualidad y siempre, pero en especial en la actualidad, se está viviendo una guerra totalmente directa. Ya ni siquiera es frontal, ya ni siquiera es por encimita, directa contra la Biblia. Muchos la censuran, otros la desprecian, otros la odian, otros están en contra de lo que dice la Biblia. Otros la distorsionan para su propia conveniencia, que esos son los apóstatas, peor. Y la mayoría la rechaza. Usted sí se ha dado cuenta cómo en estas marchas que hace el orgullo gay, que hace el movimiento LGTBI, las feministas, toda esta gente, cuando hace sus marchas, muchas veces queman las Biblias. ¿Por qué no queman otro libro? Otras veces cogen la Biblia y le dan patadas. Hacen cantidad de expresiones degradándola y en contra de ella, pero no lo hacen con otros libros sagrados porque el enemigo, porque Satanás sabe que nosotros tenemos la verdad, que es la Biblia. Entonces, amados, nosotros como cristianos debemos decir y creer que la Biblia es la palabra de Dios. Debemos manifestar nuestra creencia en la Biblia, pero de una forma contundente, de una forma real, de una forma argumentativa. No necesitamos ir a un seminario bíblico ni recibir unas clases teológicas para tomar lo que la misma Biblia dice para nosotros decir por qué creemos en la Biblia. Entonces, la palabra de Dios, desafortunadamente, también tiene un enemigo, y es aquellos que dicen que creen en ella, pero que no la leen, no la estudian, no la conocen, no la viven, mucho menos
aplican lo que en ella está escrito. Y ahí es donde entramos los cristianos, desafortunadamente. Entonces, si usted no quiere ser un enemigo de la Biblia, no debe conformarse solamente con decir que cree en ella, sino que nosotros debemos dar el paso a leerla, estudiarla, defenderla, bueno, en fin, lo que he nombrado. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. Y nuevamente durante esta enseñanza sigue haciéndose la pregunta, ¿por qué creer en la Biblia? Apocalipsis 22, 18, 19 dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Estos son de los últimos versículos de la Biblia. Estamos mirando capítulo 22, el último de Apocalipsis, el último capítulo, quien cierra la Biblia y quien está cerrando esta escritura, quien está colocando su firma al final del libro, Jesús. ¿Y qué está haciendo Jesús? Testificando de la palabra de Dios, testificando de la veracidad de la palabra de Dios, testificando que cuidado de aquellos que hacen mal uso de ella, que cuidado de aquellos que no solamente añaden, sino que también quitan las palabras de este libro. Entonces, mis amados, si Jesús nos da testimonio, si Jesús dice aquí, testifico, yo testifico. ¿De qué estás testificando? De la palabra de Dios. Y durante su ministerio Jesús todo el tiempo con relación a la ley, con relación al Pentateuco, con relación a los libros sagrados, Él siempre hizo defensa de la palabra. Nunca estuvo en desacuerdo, nunca se opuso, nunca distorsionó, siempre Él manifestó y como Él mismo venía a cumplir lo que las profecías decían. Entonces, mis amados, Jesús nos da testimonio. Entonces, ¿por qué creer en la Biblia? Eso es lo que vamos a ver, pero tomemos el ejemplo de Jesús, porque Jesús testifica de ella. Entonces, en primer lugar, vamos a ver hoy solo 5 puntos, puede haber muchos más, pero vamos a ver 5 punticos de por qué creer en la Biblia. El primero de ellos es por su exactitud científica e histórica. Usted sabe que la ciencia cada día avanza más, hay cada vez más avances científicos y el ser humano está cada día más interesado en ir fuera de la Tierra, al espacio y dar razonamientos a todo lo que ocurre en el universo y que si hay vida en otros planetas y que se descubrió tal estrella y que esto y aquello y cosas muy interesantes y muy bonitas y muy chéveres. Y cada día se descubren más cosas y más adelantos tecnológicos al respecto, pero resulta que desde el inicio la Biblia nos está contando y nos está mostrando la grandeza del universo, de la creación, de lo que el Señor ha hecho y es la fuente de mayor exactitud frente a todo esto. Entonces, la Biblia no es un texto de ciencia, pero afirma claramente temas como la creación del universo, los seres vivientes, el ser humano, porque Dios lo plasmó a través de aquellos hombres que usó para que los escribieran. Entonces yo hablo por mí, Sonia, yo creo en la Biblia por esa exactitud, por esa singularidad, por manifestar y mostrar cosas tan particulares que hoy la ciencia en el transcurso de los años, desde que los avances científicos empezaron a hacer cada día más, empezaron a inventar pues más aparatos que le permitió al hombre indagar más en la ciencia. A pesar de todo eso, ya la Biblia, cientos de miles de años atrás, estaba mostrándonos todo eso. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo. Isaías escribió en Isaías 40:22 lo siguiente. Él, hablando de Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Qué está diciendo Isaías? Él está sentado sobre
el círculo de la tierra. ¿Cuántos años antes de Jesús escribió Isaías? Ahorita no tengo el dato exacto, pero fueron muchos, ¿cierto? Fueron varios años. ¿Y cuántos años podemos decir a partir del momento en que el hombre dijo que la tierra, era redonda? Pasaron desde que Isaías escribió eso, miles de años. Entonces ya la Biblia está diciendo que la tierra es redonda a través de esta palabra que está dando Isaías. Esa es inspiración que recibió de parte de Dios para saber que la Biblia era redonda. Pero sin embargo el hombre tuvo semejante proceso de años para comprobar que era así. Y la Biblia ya lo decía. Entonces cosas como esas nos permiten ver la exactitud de lo que es la palabra de Dios. También vemos pasajes que no los vamos a estudiar hoy por tiempo, pero Job, David en sus salmos y otros escritores en varias oportunidades expresan temas muy particulares del universo, de las estrellas, de la naturaleza, del mismo ser humano, datos que la ciencia ha invertido años de dedicación para comprobar y la Biblia ya lo decía. También, por ejemplo, miremos Jeremías 33:22. Jeremías está hablando acerca de las estrellas y él dice lo siguiente: ¿cómo no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir? Así multiplicaré la descendencia de David mi siervo. Está hablando de una promesa dada a David desde Abraham, porque el Señor le dijo a Abraham que iba a darle una descendencia más que las estrellas, pero ahí se está manifestando cómo es un tema de que uno no puede contar, el ser humano no puede saber cuántas estrellas hay en el universo, empezando porque hay muchas galaxias y es un tema que ellos están estudiando todavía, pero Jeremías está diciendo como no puede ser contado el ejército de los cielos, hablando de esa infinito, del universo, lo infinito que es y que nosotros no podemos medirlo como seres humanos. También en Levítico, recordemos que Levítico en especial y Números dan una enseñanza. Usted se pone a leer Levíticos y Números y usted dice, uy no, qué pereza, muy aburrido, pero resulta que el Señor está dándole a su pueblo que está en el desierto una serie de normas y leyes sanitarias, de salud, unas recomendaciones tan puntuales y tan bonitas que uno dice, de verdad que Dios sabe lo que dice y es todopoderoso para manifestar, es su palabra la que se está dando ahí. Y cuando el pueblo de Israel está en el desierto, él enseña una cantidad de cosas, leyes y normas, no porque sí, sino porque era necesario. ¿Para qué? Para el cuidado de su propio cuerpo y de su salud. En Levítico capítulo 17, versículo 14, se habla sobre eso, y también en Levítico 13:46 se habla sobre, por ejemplo, la cuarentena. Miremos un momentico Levítico 17:14. Levítico 17:14 habla acerca de la sangre. Y resulta que los científicos, los médicos, duraron mucho tiempo para certificar que efectivamente la sangre era vital para el ser humano y que la vida estaba en ella. Levítico 17, versículo 14. Dice lo siguiente: porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, habla acerca de que no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Ahí el Señor les está hablando de temas de no comer de los animales la sangre, y usted sabe que el pueblo judío no hace esto, pero específicamente habla acerca de cómo la vida de el ser humano, y en este caso de toda criatura viviente, está en la sangre. Entonces, ahí ya nos está mostrando la Biblia todas estas cosas tan interesantes que nosotros las podemos descubrir aquí y que fueron escritas antes de que lo certificaran científicos miles de años atrás. Cuando les hablé de Levítico 13:46, habla acerca de lo siguiente: todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada.
Entonces, cuando se enfermaba, en especial usted se acuerda en la época de Jesús, también muestra mucho eso, alguien de lepra, lo apartaban, porque por supuesto iba a contagiar a los demás. Pero entonces no es que se dieron cuenta porque sí que tenían que hacer eso. Desde la época en que ellos estaban en el desierto, el Señor en Levítico les está enseñando, si alguien tiene esa enfermedad, algo, una llaga, una enfermedad que ven que se empieza a pegar, pues tienen que apartarlo. Y estando apartado, entonces se va a sanar. Hablando de un tiempo de separación, como la cuarentena. Entonces, todas y muchos más, podríamos empezar a enumerar muchos otros versículos, pero por tiempo no lo puedo hacer. Nos están mencionando esa exactitud científica que la Biblia tiene. Y en cuanto a la historia, ni hablar, porque si nos ponemos a mirar de temas históricos, de fechas, de todo esto, la Biblia nos está mostrando cómo a partir del momento de la creación se empieza a formar un tiempo cronológico y empiezan a registrarse fechas exactas que luego en libros de historia y en los documentos que encuentran arqueólogos y demás rectifican, verifican de que la Biblia estaba en lo cierto, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros podemos analizar cómo la Biblia tiene una exactitud y eso es lo que nos debe llevar a decir yo creo en la Biblia por esto, porque la Biblia es exacta, porque la Biblia muestra científica, históricamente lo que ya el ser humano ha tratado de darle explicación y ningún otro libro lo va a hacer así como la Biblia. De igual manera, pues la Biblia registra la historia del ser humano a través de fechas, mencionando imperios, personajes de la historia antigua registrados en la Biblia, se pueden rectificar en la misma historia de la humanidad. Y a través de los años, esa historia de la humanidad la podemos ver en la Biblia. Entonces, sí creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, porque nos registra este tipo de eventos. ¿Por qué creo en la Biblia? Segundo, por su unidad. ¿Qué quiere decir eso? Sus autores fueron personajes diferentes, de diferentes trasfondos. La Biblia tuvo escritores que fueron reyes, campesinos, pescadores, poetas, granjeros, médicos, oficiales de gobierno, sacerdotes, historiadores, entre otros. Si usted se pone a ver la biografía de cada uno de los libros, de los escritores, que menciona la Biblia, que escribieron esos libros, usted va a ver toda esta variedad de trasfondos. Y eso nos permite ver que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es un solo libro, solo que está organizado y separado para nosotros, nuestra Biblia, porque la Biblia católica tiene unos libros añadidos que se llaman apócrifos. Para nosotros son 66 libros, escritos en un tiempo aproximado de 1600 años por más de 40 hombres inspirados por Dios, porque esa es la gran diferencia, inspirados por Dios. ¿Por qué creo entonces en la Biblia? Por su unidad, escrita por hombres inspirados por Dios. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:21? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es así que la consistencia, la unidad, la veracidad de todos los libros de la Biblia es de carácter sobrenatural. Por eso creo en la Biblia, por eso creo que es la palabra de Dios, porque hubo una intervención divina, inspiración divina hacia estos personajes que la escribieron. Entonces, la Biblia mantiene la misma línea de mensaje. ¿Y cuál es esa línea de mensaje? Jesucristo y la salvación del hombre. La Biblia tiene un solo tema, la salvación. Solo que usted va a ver que obvio vamos a encontrar una variedad de géneros, que de pronto eso ya es un estudio profundo de la Biblia, en qué género literario se escribió, hay poesía, hay historia, hay profecía, pero cuando hablamos de la línea del mensaje, el mensaje es Jesucristo. Jesucristo, la salvación del hombre. Tercero, ¿por qué creo en la Biblia? Por las profecías cumplidas. Cuando nosotros nos ponemos a ver las profecías que se han cumplido, entonces vamos a dar fe y veracidad de que realmente es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la profecía que se cumple de manera más exacta, puntual y veraz? Jesucristo.
Jesucristo, el Salvador. Todos los pasajes donde se habla en el Antiguo Testamento del Mesías, donde se habla del Hijo de Dios, donde se habla que vendrá un Salvador, se cumplieron en Jesucristo. Jesucristo, dice Juan 1, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne. Es decir, la palabra se hizo viva, carne, ¿en quién? En la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Aproximadamente hay 300 profecías en el Antiguo Testamento relacionadas con la venida del Mesías, relacionadas con su nacimiento, relacionadas con su vida, con su ministerio, con la forma en que iba a morir. Hay un salmo, creo que es el Salmo 22, donde se habla específicamente sobre eso. Entonces, las profecías se cumplieron en Jesús, hablando sobre el Mesías. Y si nosotros nos ponemos a ver el resto de profecías, muchas se han cumplido y otras se están cumpliendo y se van a cumplir. Entonces, esa veracidad de la palabra escrita en la profecía es lo que nos permite creer en la Biblia. Por eso, mis amados, es que nosotros somos muy, ¿cómo decirlo? Les hacemos mucho énfasis de que la primera palabra revelada, la mayor palabra revelada, de donde usted debe sacar la revelación, es de este libro, la Biblia. Sí, que hay un ministerio y hay un don de la profecía, pero eso no está por encima de la palabra ya revelada. Todo ya está escrito acá. Hay gente que va detrás de una iglesia que se llama la profecía y estás esperando que le digan el futuro, y eso parece es más como si le leyeran la mano o le leyeran las cartas, que realmente una doctrina sana no es. Pero entonces, mis amados, nosotros necesitamos tener esa claridad de que creemos en la Biblia, porque las profecías se han cumplido y se siguen cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Entonces, la Biblia es el único libro en el mundo que tiene exactitud profética. Y la principal de ella es ver cómo se cumplió en Jesucristo. Cuarto, ¿por qué creo en la Biblia? Por su sobrevivencia y permanencia. ¿Por qué sobrevivencia y permanencia? Porque la Biblia ha sido el libro más perseguido y más, ¿cómo decirlo? Al cual le han hecho más ataques, por decirlo así, que cualquier otro libro. La Biblia no es el libro del mes, ni el bestseller del año. Usted sabe que hay bestsellers y libros que llegan a causar impacto en la historia, pero la Biblia está por sobre todo ello. La Biblia no es el libro de moda, la Biblia es el libro de las edades, de los tiempos, que ha sobrevivido y ha permanecido por miles de años. Y ningún libro ha tenido tanta oposición como la Biblia. Los hombres durante la historia se han encargado de burlarse de la Biblia, de menospreciarla, de ridiculizarla, de decretar leyes en su contra. Hasta la han quemado, lo que les comentaba al inicio. Y sin embargo, la Biblia ha sobrevivido y ha permanecido. Y mucho más cuando la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, hace 8 días mi esposo les compartía un testimonio que yo les mandé a través del grupo de WhatsApp de la iglesia, y que él les compartió acerca de la iglesia perseguida. Yo hablo mucho de la iglesia perseguida porque es que se nos olvida que hay hermanos en Cristo en el mundo hoy, no solo la iglesia primitiva, sino hoy, que están siendo asesinados y que están dando literalmente su vida por Cristo. Mientras usted tiene la oportunidad de estar sentado tranquilito en su casa con esta Biblia, con su Biblia en la mano, y a través de esta libertad que tiene, que nadie lo reprima, de que nadie le diga que no lo haga, mientras esa bendición la tenemos nosotros hoy, de ir a un lugar y congregarse con libertad, muchos no la tienen. Muchos son miles en el mundo. Y estamos hablando de China, de Corea del Norte, de India, de países de África, de los países musulmanes, de diferentes lugares en Asia y en África, y aún también ahorita ya lo estamos viendo en Nicaragua, en Cuba se ha visto siempre desde que está la dictadura. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que hay una opresión, pero aún así, aún a pesar de esa opresión y de esa persecución,
la Biblia sobrevive y permanece. ¿Y qué decía ese testimonio? Quiero compartirlo nuevamente, mis amados, porque lo que yo he tratado a través de estos mensajes que envío al WhatsApp es que hagamos conciencia y veamos, mis amados, que vivimos en un conformismo y en una comodidad que nos impide valorar realmente la palabra de Dios y el mismo evangelio. Y es triste porque eso es lo que vive la iglesia de Occidente o en Europa, que ya también allí es otro problema. Entonces, mis amados, esta historia habla acerca de un pastor en Hawái que él le dieron la oportunidad de ir a dar un seminario a una ciudad en China. Y él se trasladó hasta China y en un lugar en donde se pudieron reunir, allí dio este seminario. Los líderes que fueron a este seminario, que fueron más o menos como 22, 23, no recuerdo, ellos se desplazaron más de 13 horas para llegar a ese lugar. Cuando llegaron a ese lugar, solo tenían unas cuantas Biblias. Y cuando este predicador empezó a dar su seminario, era sobre la primera carta de Pedro, y él se dio cuenta que una mujer le entregó su Biblia a otra de las personas que estaba allí reunida y empezó a recitar la carta. Él mencionaba un versículo y ella se lo sabía. No estamos hablando de un pasaje, estamos hablando de la carta completa primera de Pedro. Y él se sorprendió y le preguntó, pues con su traductor y eso, ¿no? Le preguntaron a ella que cómo era posible que ella se supiera toda esa carta de memoria. Entonces ella compartió cómo por causa de la predicación del evangelio ella estuvo en la cárcel y por estar en la cárcel allí, en todo ese tiempo libre que tenía, entre comillas, tiempo libre, memorizó no solo la primera carta de Pedro, sino otros pasajes completos. Y ella dijo, es que nos pueden quitar esto, el libro, nos pueden quitar el papel, pero no, el gobierno comunista no nos puede quitar la Biblia de la mente y del corazón. Eso impactó a ese predicador. ¿Y saben qué le dijo el predicador? Le dijo a estas personas, primero, que ya terminando el seminario, cuando le pidieron que orara, le pidieron al predicador que orara por ellos, el predicador les dijo, no, yo quiero es que ustedes oren por mí y oren por la iglesia que pastoreo en Hawái, por la iglesia de Occidente, porque mientras ustedes hicieron todo ese esfuerzo para venir a este lugar por horas, mientras ustedes se sentaron en el piso, no tenían el material para poder estudiar. Y me cuentan estos testimonios, hay una iglesia allá al otro lado del mar a la que hay que rogarle para que se congregue. La que tiene Biblias en su casa, en el celular está la app y no la leen. Muchos ponen excusas, tienen 2, 3 carros, estamos hablando de Estados Unidos, pero puede llegar a pasar aquí también. Y tienen el medio para transportarse, no van, no se congregan. Tienen templos muy lujosos, con aire acondicionado, con sillas cómodas y la gente no va. Entonces, esta reflexión que hace este predicador es a eso, a cómo él dice, yo quiero que mi iglesia en Occidente tenga ese fervor, ese amor por la palabra de Dios como lo tienen ustedes. Entonces, ¿qué ha hecho que eso sea posible? Que la Biblia ha sobrevivido y ha permanecido a pesar de la persecución, a pesar de la oposición. Mis amados, no sé si usted, a veces me sorprende que muchos cristianos que son tan distraídos y como que viven en otro mundo, pero estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Como les compartió mi esposo, ahora no solamente es el tema de la oposición y la persecución en países comunistas, musulmanes, en toda esta zona oriental del mundo, sino también como, por ejemplo, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, está la Biblia homosexual, la Biblia para los homosexuales, que por supuesto es una herejía, porque ellos lo que hacen es sustraer los pasajes donde el Señor habla que esto es un pecado y tergiversan por completo el mensaje. Pero eso es lo que se está compartiendo y predicando en muchas iglesias. Entonces, esa oposición la estamos viviendo actualmente en nuestro hemisferio, en nuestro continente. En México leía en estos días, o hace como un mes, acerca de un diputado, senador, no sé qué es lo que es en el gobierno transgénero,
y que él estaba hablando acerca de coger la Biblia y que ellos tienen la autoridad para hacerlo por ser gobierno, que hasta eso llega al Estado, de coger la Biblia y quitar de ella lo que no sirve. Que lo que no sirve para ellos, pues donde dice que eso es pecado, que su estilo de vida es pecado. Entonces a eso hemos llegado, amados, a eso hemos llegado, a la apostasía que vivimos, aquellos que levantan herejías y que levantan falsas doctrinas para engañar a la gente tomando la Biblia a su conveniencia. Entonces, a pesar de todo eso, la Biblia ha permanecido, ha sobrevivido, pero somos nosotros, los hijos de Dios, los que verdaderamente creemos en ella, quien debemos defenderla. Bueno, y ya para terminar, ¿por qué creo en la Biblia? Porque es la fuente confiable que nos lleva a conocer a Dios y su plan de salvación para mi vida. ¿Es la fuente qué? Confiable. Para mí no es una fuente confiable ningún otro libro que me hable de salvación, porque quien me habla realmente sobre el plan de salvación y el propósito en mi vida es la Biblia. Quien me enseña, el libro que realmente me enseña a vivir una vida conforme Dios quiere es la Biblia. La Biblia me enseña cómo llevar mi vida, en todas las áreas de mi vida. La Biblia me enseña de hogar, la Biblia me enseña cómo criar a mis hijos, la Biblia me enseña cómo ser buen administrador, buen mayordomo, la Biblia me enseña cómo debo guiar y vivir mi vida, cómo debo dar testimonio, la Biblia me enseña de todo. Entonces, ¿cómo no voy a acudir a ella como mi primera fuente y la más valiosa, confiable, que me lleva a conocer a quién? A Dios, porque es la palabra de Dios, porque me revela a Dios, porque me revela a Jesucristo y me revela su plan de salvación. Entonces, yo creo en la Biblia porque es la fuente confiable que me lleva a conocer a Dios. Jesús lo afirmó, Jesús mismo lo afirmó. ¿Qué dice Jesús en Mateo 5, 17, 18? Vamos a buscarlo. Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué leímos en Apocalipsis? En el último capítulo, y los últimos versículos de la Biblia, que Jesús dice, yo testifico. ¿De qué? De la palabra de Dios, de la Biblia. Y aquí lo está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, no, yo no vine a coger la ley y darla, desecharla o estar en contra de ella. Al contrario, he venido para cumplirla. Entonces, la Biblia es esa fuente confiable que me permite ver que Jesucristo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne, a través de Jesucristo, y que el mensaje de la Biblia es real, es veraz, y que yo debo creerlo. Jesús lo afirmó. Lucas 16, 17 afirma Jesús precisamente la autoridad de la palabra de Dios. Entonces hay personas que se atreven a decir que Jesús vino a desechar la ley y que vino a estar en contra del Pentateuco, de la palabra. Eso es mentira. Jesucristo vino a dar cumplimiento de ella y a defenderla. Lucas 16, 17, vamos a mirar cómo Jesús mismo, así como lo dice en Jesucristo, en Apocalipsis, yo testifico, Jesús siempre defendió la palabra de Dios como esa fuente confiable para conocerlo y para el cumplimiento de las profecías. Lucas 16, 17 dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces, mis amados, ¿cuál era la defensa de la palabra en ese entonces que Jesús veía y le decía a los fariseos, ustedes se la saben de memoria, pero no la aplican? Y Jesús cuando nombró en ese mensaje que dio en la sinagoga, cogió el libro de Isaías y leyó específicamente la profecía donde habla del sufrimiento que él iba a tener. Y Jesús hizo mención de pasajes de la Biblia donde se hablaba acerca de él.
Entonces nosotros, ¿cómo no vamos a creer que es una fuente confiable si Jesús es el primero que nos permite entender eso? Entonces Jesús demostró quién dijo ser a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios, y Jesús practicó todo lo que enseñó de la Biblia, todo lo que enseñó de las Sagradas Escrituras, Jesús lo practicó. Así también él con autoridad dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mis amados, usted no se quede con el simple hecho de que sí, yo soy cristiano. Bueno, ¿y cree en la Biblia? Sí, yo creo en la Biblia. ¿Por qué cree en la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Arguméntelo. Entonces, mi amado, seamos capaces de realmente defender este precioso libro. Argumentando es hacer defensa. No porque usted se crea un teólogo y se las quiera dar de sabelotodo, no. Es porque la misma Biblia hace defensa de ella. Como le decía al inicio, usted no necesita ir a un seminario bíblico y si lo puede hacer, qué bueno. Y si puede hacer estudios teológicos, maravilloso, mejor. Eso es estudiar la palabra y no quedarse con solo la enseñanza del domingo. Si es que algunos la escuchan y después no se les olvida. Pero mi amado, es realmente a través de la misma palabra entender, comprender y confirmar que creemos porque ella misma hace defensa de lo que aquí está escrito. Entonces, recordemos por qué creer en la Biblia, por su exactitud científica e histórica, porque hay una unidad que da veracidad de ella, por las profecías cumplidas, porque ha sobrevivido y ha permanecido y porque es la fuente confiable que nos lleva a conocer a Dios. Entonces, hágase otra vez la pregunta. ¿Por qué creer en la Biblia? Apréndase solo estos punticos y sea usted capaz de defenderla ante las personas que vengan a usted y le digan es que la Biblia es un libro que no es veraz, es que la Biblia se contradice. Hay gente que estudia la Biblia nada más para contradecirla y para decir que se equivoca, que se contradice, que no es coherente. Entonces, mis amados, nosotros estamos realmente capacitados, o no tanto capacitados, sino realmente tenemos la conciencia y la seguridad de defender la palabra de Dios y de decir, yo creo en la Biblia porque es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, oh Señor, porque tú nos has dado este precioso libro. La Biblia, la palabra de Dios, Señor. Gracias porque sabemos que en ella está todo lo que ya necesitamos saber de ti. Aquí está toda la revelación. Ninguna otra cosa que se quieran inventar fuera de ella tiene validez y muchos creen en eso. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, perdónanos primeramente porque hemos sido mediocres, hemos sido conformistas con relación al estudio de la palabra de Dios. Perdónanos, oh Señor, porque cuántos mensajes escuchamos tan solo con los de los domingos y muchas veces no nos acordamos de ellos. A la hora ya no sabemos qué predicó el predicador, de qué hablaba la enseñanza, cuál fue el pasaje que dio. Perdónanos, Señor, por no tener ese interés, ese amor, esa convicción de tomar la palabra y disfrutarla, leerla, estudiarla y mucho más, aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a dedicar tiempo a leer la Biblia, a dedicar tiempo a estudiarla, a dedicar tiempo a meditar en ella, a dedicar tiempo a enseñarla a nuestros hijos, los abuelos, a los nietos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que no perdamos más tiempo en actividades triviales, en distracciones como las redes sociales y otras cosas en las cuales nosotros podríamos invertir ese tiempo estudiando la Biblia. Porque el tiempo lo hay, pero muchas veces lo tenemos y no lo invertimos correctamente. Que podamos sacar ese tiempo diario para leer la palabra o por lo menos escucharla como lo envía el pastor a través de los audios en el WhatsApp. Que tengamos, Señor, la conciencia clara, que nuestra fe se fundamenta en lo que está escrito en este precioso libro, en la palabra de Dios, y necesitamos leerla, conocerla, escudriñarla y aplicarla, vivirla.
Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayuda a nuestra generación, a nuestros niños, jóvenes, adolescentes que están dejando de lado la escritura, de lado la palabra, porque el mismo Estado, porque las mismas filosofías que hoy actualmente se propagan y se imponen, las ideologías, todo esto está atacando con fuerza la palabra de Dios y se está dejando totalmente a un lado en muchos hogares. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a hacer defensa de la palabra de Dios cuando nos encontremos con alguna persona que por su religión o por su estado ideológico, filosófico, si es un ateo, bueno, el que sea, y está en contra de la palabra de Dios, que nosotros podamos hacer defensa de ella en el nombre de Jesús, conociendo lo que en ella está escrito. Ayúdanos, Señor, porque como cristianos verdaderos debemos hacer defensa de nuestra de la fe a través de la palabra de Dios. Debemos hacer defensa, Señor, de la Biblia frente a los ataques que recibe. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a todos aquellos, Señor, que predican la palabra, a todos aquellos que predican la sana doctrina en diferentes lugares del mundo, a todos aquellos que la leen, la estudian, la meditan, la practican. Bendice, Señor, por favor, a nuestros hermanos de la iglesia perseguida que con valor y con gran creencia y convicción tienen la Biblia en su mente y su corazón, y que ellos sean ejemplo para nosotros de que nosotros también podemos hacer lo mismo, Señor. Bendecimos en el nombre de Jesús a todas las organizaciones que apoyan la predicación del Evangelio, que llevan Biblias a diferentes lugares del mundo, aquellos que pasan años traduciendo la Biblia a un lenguaje, a un dialecto. Bendícelos, gracias por ellos, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Aquellos que llevan Biblias a estos lugares donde es peligroso, donde está totalmente censurado, y aún arriesgan sus vidas para que otros escuchen y lean la Biblia. Señor, en el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú nos uses, Señor. Para que tú nos uses en la predicación del Evangelio, para que nosotros hoy decidamos realmente, Señor, tomar la palabra de Dios, defenderla, tenerla en gran estima, leerla, compartirla con otros, estudiarla, meditar en ella, como tú nos llamas a hacerlo en tu palabra. Que podamos decir como Jesucristo lo dice: yo testifico. Yo testifico que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo en la Biblia porque es la palabra de Dios. Yo creo en ella y la vivo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis amados. Entonces, la invitación es a que necesitamos realmente estar seguros de que creemos en la Biblia. Así que les pedimos por favor a aquellos que están en el grupo de WhatsApp, aproveche los audios que el pastor nos envía. A mí me da tristeza a veces cuando los dejan en visto, pues yo no me doy cuenta quién lo deja en visto, pero uno más o menos sabe. Pero mis amados, escúchelos. Yo quiero dar un testimonio ya para despedirme de ustedes, y es que desde que mi esposo nos llevó como familia a leer y orar la Biblia, a escucharla, se han convertido en un hábito muy bonito para nosotros. Y todos los días, mi esposo pone la Biblia a través de YouTube, en el televisor, en el celular, para que la escuchemos, la Biblia en audio. Y nosotros, antes de escuchar música cristiana, que no estoy diciendo que no la escuche, escúchela, pero antes de eso escuchamos la palabra. Daniel y Valentina escuchan la palabra. Al principio parecía aburrido, pero ahora se ha convertido en un hábito y escuchamos la palabra. En cada momento del día que se puede, estamos escuchando la palabra. Entonces le animo, le invito para que esos audios que el pastor nos envía, escúchelos. Si usted no lee la Biblia porque le duelen los ojitos o porque ya tiene dificultad para leer, pues entonces
por lo menos escuche y compártalo, porque esa es la bendición, que puede compartir esos audios con otros. Les invitamos, mis amados, a seguir escuchando las enseñanzas. Ingrese al canal de YouTube, busque las otras enseñanzas, tómelas como un material de estudio. No se quede solo con los domingos. En la semana saque un tiempito y diga, voy a buscar en el canal de YouTube, ay, voy a escuchar esta enseñanza que me gustó, repásela, escúchela nuevamente, tome los versículos, memorícelos. Memorizar es una bendición para que su mente también continúe funcionando. Memorícelos, compártalos con su familia y eso va a hacer que nosotros crezcamos en el estudio de la palabra de Dios. Gracias a todos nuevamente por apoyarnos, por estar con nosotros unidos en oración, por sus oraciones. Gracias porque están orando por este nuevo proyecto que vamos a emprender como familia. Hoy estamos aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo, decía por ahí un programa de televisión, pero hoy estamos aquí, mañana dentro de poco ya estaremos en Lima, Perú, predicando el Evangelio, haciendo la obra de Dios. Y gracias por sus oraciones, por acompañarnos en este proyecto, por su apoyo económico. Muchas gracias, mis amados, de verdad. Dios les bendiga y recuerden que seguimos conectados a través de este medio para la gloria del Señor. Dios les bendiga, mis amados.